Bueno, hoy es sabadito, a ver qué nos depara el paisaje. Traigo algunas ideas nuevas, las quiero compartir con ustedes. Estos lugares me inspiran, me hacen recordar, me hacen analizar, me hacen pensar en la patria. Siempre tengo la misma suerte, pensar en la patria lejana. Y claro, hoy voy a hablar de un tema que es un tema caro a nuestras necesidades y a nuestros sentimientos. Y venir a hablar en el medio del desierto, es decir, como decir, vengo a sembrar en el desierto. Y sí, yo creo en la semilla, por eso puedo sembrar en el desierto, porque tengo una compañía que sos vos, y que sabe que esto va a germinar en algún momento. Y claro, vamos a hablar hoy de una necesidad, de una carencia que padecemos los argentinos. Los emprendedores, los desarrolladores de nuevos proyectos. O sea, esos que fueron y serán los pioneros de las grandes realizaciones, de los grandes acontecimientos que marca la historia. Y nosotros carecemos de desarrolladores, de creativos, de emprendedores, porque no tenemos empresarios, no tenemos empresariado nacional. Y entonces es un tema hermosísimo para desarrollar, es un tema para traer a cualquier plataforma, a cualquier tribuna, es un tema provocativo, es un tema intrigante porque está abierto a todos los desafíos y a todas las capacidades. O sea, no es que es un tema que te va a tomar siempre sobre la indiferencia, al contrario, es una provocación, porque no solamente que comprende el desarrollo del país y de sus instituciones, sino el desarrollo de tus propias capacidades. Y a lo mejor en cada uno de ustedes está el gran empresario, el gran emprendedor, el gran pionero que la Argentina se adeuda. Y hoy vamos a hablar de ese tema aquí en esta soledad. ¿Qué te parece? ¿Eh? Todo el mundo sabe que el empresariado es el puntal fundamental del desarrollo de un país. Un país sin empresarios, sin gente que arriesgue, que cree que haya capacidades para crear sobre las posibilidades, y entonces ese país tiene asegurado el porvenir, porque una cantidad de gente está pensando cómo desarrollar una cantidad de cosas que se requieren. Y no es solamente pensar en los grandes desarrollos, en las grandes chimeneas, en los grandes concentrados industriales, sino nosotros, que estamos en una etapa primaria prácticamente, tenemos que tratar de desarrollar la pequeña y mediana empresa. Es una novedad, esto no es que yo vengo a descubrir el hilo negro, pero no se ha tomado con la seriedad y la responsabilidad que esto requiere, porque generalmente el que tiene ideas no tiene plata. Y entonces hay grandes ideas sin posibilidades porque no hay capitales disponibles para realizar una gran iniciativa. Nosotros en Argentina hemos carecido de emprendedores. Tenemos un grupo selecto de amigos de los amigos del poder, que son esos que siempre se reciclan y son los mismos. O sea, si vos ves, por ejemplo, los empresarios argentinos, son los mismos que se vienen reciclando desde hace 50 años de esta parte. Es la patria contratista, es decir, es los que siempre caen parados. Con cualquier gobierno ellos están parados. Y son Retazzi por un lado, la gente de Techín, los Roca, Benito Roggio, de Córdoba, en fin, Costantini. No son más de 20, 25, 30 empresarios. Y ellos son amigos y están en concomitancia con el poder de turno. Pero no ha surgido un empresario nacional, porque esta gente es dependiente exclusivamente de los contratos del Estado. O sea, es una gente que desarrolla lo que planifica o lo que el Estado considera a los ponchazos que hay que hacer. Y ellos son la patria contratista y entre ellos se reparten. O sea, es una asociación de gente que
está enquistada dentro de la nación y que ellos controlan y dominan la parte sustancial de los grandes desarrollos que un país requiere. O sea, no hay una idea distinta a la que se mueve dentro de ese círculo. ¿Por qué? Porque no hay capitales de riesgo en la Argentina. Nadie viene a invertir y las ganancias que producen los negocios que ellos hacen, en vez de reinvertirlos y generar riqueza y desarrollo, ellos lo fugan capitales. Entonces nosotros tenemos un empresariado fantasma, no tenemos un empresariado nacional y los gobiernos de los cuales se sustentan estos capitales no han tenido la creatividad ni la visión de desarrollar un empresariado nacional, es decir, crear una oligarquía industrial. No se ha pensado siquiera eso. Entonces nosotros tenemos que cumplir dos etapas. O sea, esta es una idea que después el profesional, la persona especialista en estas cosas, la pudiera desarrollar acorde con técnicamente lo que se dispone y lo que se pretende hacer en un proyecto de gobierno. Pero nosotros tenemos que, en la visión generalizada que tenemos que pensar en dos tipos de emprendedores, dos tipos de desarrolladores. A mí me gusta decir desarrolladores en vez de decir, por ejemplo, emprendedores o en vez de decir pioneros. Entonces, estos son desarrolladores, o sea, el que desarrolla, tiene una idea y la desarrolla. Entonces, a mí me gusta jugar con estas cosas, porque estas cosas, estos juegos, son juegos provocativos, son juegos provocadores que se pueden incubar en cualquier sector de la sociedad. O sea, no es que tenés que crear una élite especializada. Por ejemplo, cuando yo digo yo somos nosotros, siempre pensé que cuando yo me personalizo en la emoción del relato, digo yo, pero yo siempre pienso que somos nosotros los que vamos a hacer estas cosas. No es ni vos, ni él, ni yo. Somos todos los que vamos a hacer estas cosas distintas a todas las que se han hecho. Y entonces, ¿dónde encontramos la gente? La juventud está llena de inquietudes y llena de ansiedades y de necesidades de crecimiento. O sea, todo el mundo quiere llegar a la riqueza, nadie se conforma con ser pobre. Y para llegar a la riqueza se requieren dos cosas: ideas, capital. Y la tercera fundamental, que es la organización. Sin organización, por más idea extraordinaria que tengas, o sea, organización te estoy hablando de planificación. Por más ideas que tengas, no vas a poder realizar nada porque no vas a tener planificado las etapas que una empresa debe transitar hasta consolidarse. Entonces, mirá qué lindo tema para tocar hoy y para que nosotros empecemos a trabajar en esto, porque las ideas que van surgiendo en estos lugares, que yo me levanto todos los días con una ansiedad por hacer algo, por producir un hecho, por sembrar una semilla, aunque yo te digo una cosa, yo las semillas que he tirado hasta ahora es como si las hubiera tirado en el desierto, ni una sola de cantidad de ideas que he tirado en estos cosas, ni una sola alguien la ha tomado con seriedad. O sea, son muy fiacas, no hay gente con entusiasmo y no saben lo que es la lucha. O sea, fíjense ustedes, los bolivianos y los paraguayos, todos son empresarios, casi todos son empresarios. Fíjense el movimiento que han hecho ellos. ¿Por qué? Porque el inmigrante es un tipo inquieto que se tiene que desarrollar por necesidad, porque tiene tantas adversidades cuando llega a un país desconocido que se pone a funcionar y llega al sacrificio para emprender. Fíjese que los grandes emprendimientos nacionales de los últimos tiempos, en el nivel menor de la escala social, no están en manos de argentinos, están en manos de bolivianos y paraguayos, y uruguayos algunos. Entonces, eso debe ser para nosotros un espejo, y para escuchar a los que realmente la ven. Escuchar y dicen, tiene razón este tipo, todos los últimos... La verdura, por ejemplo, y todas las legumbres, y todo está en manos de los bolivianos. Ese es un emprendedor, esos son desarrolladores, esos son que vienen, fíjate, producen y ellos mismos tienen verdulerías en todas partes. Es una comunidad organizada
en el exilio, porque ellos están exiliados en un país que no es el de ellos, donde han traído su familia y están generando riqueza y ellos mismos la controlan y la administran. Ese es un ejemplo. Entonces nosotros tenemos que hacer un recorrido distinto, por supuesto. Ese empresariado de la patria contratista que opera en la Argentina abiertamente es el generador de la mayor corrupción que hay en la República Argentina. La mayor desgracia de nuestro país está en ese empresariado. Fíjate qué cosa. No es en el funcionario público, sino es en el empresariado, que es el que es corrupto es el empresario, que va y corrompe al funcionario. No va el funcionario a tocarle a una empresa a ver si quieren hacer algo. Va supuestamente ese emprendedor fantasma que yo te digo que es un perverso, que es mala gente, porque no es un empresario. Un empresario es un pionero, uno que arriesga su propio capital. Ese es un empresario. Estos son contratistas de los amigos. Y entonces, el funcionario público está en un ministerio, es un atorrante, por supuesto, no es una buena gente, pero no va a buscarlo al empresario. El empresario va detrás del proyecto primero y después, como corrompe, y entre ellos, fíjate vos, entre ellos los empresarios, son todos corruptos. O sea, no es que son todos decentes, son todos corruptos, porque van a tomar una obra pública y no se pelean entre ellos, se la sortean. Y entonces una obra pública que cuesta $1 millón, como se la sortean y entra todo el mundo en el negocio y además asocian al funcionario, sale generalmente una obra normal el doble del costo. Bueno, todo eso nosotros ya lo sabemos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y tenemos que hacer una actuación, una actividad, un desarrollo, un ordenamiento que elimine todo eso, porque sabiendo cuál es el problema, lo único que hay que hacer es un estudio, un análisis y crear todos los resortes desde el poder para controlar eso. No es que no se puede controlar, de que los sorprenden, los corruptos los sorprenden. A veces lo sorprendían a Perón. Y eso que había tranza. Pero esto lo hemos hablado con el general mucho tiempo. Y él me explicaba y nos explicaba cómo funcionaba esto. Entonces, por eso uno conoce algunos resortes que para otros es una novedad que uno los conozca. Pero ahora ya más o menos hemos dado un pantallazo de lo que es el objetivo de este video. Ahora vamos a dividir. Está el empresariado ese de la patria contratista, que hay que transformarlo en otra cosa, y el empresario mediano, que es el que empezaría a mover la economía de inmediato. Es decir, cuando digo de inmediato, crear 1 millón de puestos de trabajo, por lo menos. Y entonces eso se hace a través de lo que vamos a conversar ahora. ¿Cómo ves? Como lo vas a comprobar ahora, el desierto montañoso te ofrece sendas, es decir, atajos, caminos impensados. O sea, una senda, un camino, un rabín en la montaña, como se dice en Venezuela, un rabín en la montaña, te ofrece una alternativa, un atajo, una salida. Y por ejemplo, vos ves que vamos encontrando alternativas en el tránsito. Y vamos viendo, por ejemplo, acá hay una bajada, acá entro en lo que se llama un cañón. Esto se llama un cañón, que son los grandes desagües, cuando las grandes lluvias, los grandes torrenciales, los grandes torrentes, corren los torrentes de agua por esta senda. Y ahora está llena de piedras y transitamos. Bueno, exactamente igual es en la vida empresarial. O sea, la vida empresarial te ofrece también así sendas, alternativas, atajos, o sea, nuevos caminos. Y como vos ves, vamos entrando en otra instancia distinta a la que estábamos antes. O sea, estamos entrando por lo que se llama un desfiladero de la montaña. Bueno, aquí, como ves vos, hemos cambiado totalmente el panorama, el teatro es otro. Exactamente lo mismo sucede en el campo empresarial.
Por eso uno tiene que tener una constante creatividad dentro del ámbito de la industria y del desarrollo de un país. Esa escuela, por ejemplo, asesorada por una institución profesional en cuanto a el ordenamiento de su negocio, porque al fin van a hacer un negocio ellos. Al hacer un desarrollo, al conectarse la escuela en general, va a ser un negocio. Entonces tiene que tener un plan de negocio, tiene que ser asesorado por gente experta en la parte administrativa. Una parte en la parte administrativa y otra parte en la parte profesional del desarrollo técnico, o el desarrollo de la producción que vaya a ejercer, y otra parte la parte comercializadora. En fin, tiene que haber un estudio bien planificado. Yo estoy solamente dando la idea. Entonces imagínense cuánta gente nosotros incorporaríamos a la función de un nuevo empresariado nacional. Empiezan con unas pymes, van conociendo los detalles, van ganando dinero, van reinvirtiendo. Ahora bien, me dice, bueno, ¿cómo empiezan? ¿Cómo empiezan? Ahí necesitan algunas máquinas. Para eso va a estar el Banco del Pueblo. Un banco que se va a crear exclusivamente para desarrollar, no un ministerio, como sea, porque ha habido, yo lo conozco, ha habido en el Ministerio de Acción Social, ha habido un pergeño de este tipo de desarrollo de la pequeña y mediana industria, o sea, de las pymes, pero no ha tenido la institucionalidad que requiere un emprendimiento a nivel nacional. O sea, se hizo bastante bien, yo he participado incluso en algunos funcionamientos de ellos, pero esto habría que organizarlo a un nivel nacional y que tenga su propio financiamiento, no que sea a través de un ministerio, que ya se complica todo. Un banco, porque ellos tienen que contraer compromisos, o sea, la escuela es la que va a contraer el compromiso y va a tener que pagar sus cuotas al banco. O sea, no, nada gratis, porque eso de ayudar gratis es lo peor que puede ocurrir. Vos te vas a tener un compromiso firmado y tu responsabilidad. O sea, tienen que enseñarle a la muchachada, a la gente, a la juventud, a ser responsable, a hacerse cargo de las cosas. Es la única forma de que el país va a cambiar. Porque si le damos nada, no, le damos, las regalamos las máquinas, no, así no. Ustedes van a tener un crédito de la nación a través del Banco del Pueblo, o otro nombre, el que fuere, y ustedes se van a hacer cargo, porque ustedes van a estar ganando plata, y van a poder, entonces van a crear fuentes de trabajo. Y entonces al crear fuentes de trabajo va a aumentar el consumo. En fin, es ilimitado todo lo que se puede hacer con estas pequeñas cosas que hoy solamente son ideas. En cuanto al desarrollo de la gran empresa, a nivel nacional para la realización de grandes proyectos de infraestructura, si bien es cierto se pueden manejar determinadas regulaciones más o menos de manera similar, es otro el proyecto, es otra la estructura que lleva este tipo de negocio, pero siempre debe ser llevada al campo del cooperativismo para eliminar el problema generalmente desestabilizador de toda empresa, que es el problema del empleado. El empleado, el obrero va a generar siempre por las distorsiones de la economía, pero si él es el propietario de la empresa y si está estructurado de tal manera que él tenga asegurado su modus vivendi y además posibilidad de generar riqueza y tener una vida confortable, además de lograr una reinversión en la empresa para que se vaya acrecentando su capital, es fundamental estructurar una idea en ese aspecto. Entonces, todo eso es el futuro proyecto que nosotros tenemos que consensuar, primero en la población, para que la población se entere cómo va a ser el proceso de cambio de mentalidad en el país. Si nosotros, el empresariado, sigue con la estructura actual, nosotros no tenemos futuro, porque el empresariado nacional no existe. Entonces, siempre la empresa internacional va a ser la que va a venir a realizar la tarea. Y los nuestros se van a hacer como son hasta ahora, la patria contratista, que ellos buscan el beneficio para un sector muy pequeño, minúsculo, y los grandes movimientos sociales no tienen
resuelto su problema. Nosotros tenemos que marchar con un empresariado comprometido para que el problema del país sea un problema de todo el empresariado, que es el que puede generar riqueza. Nadie más va a generar riqueza en el país si no es el empresariado, y para eso hay que prepararlo. Si nosotros queremos transitar con una política de dádivas y de planes sociales, estamos fritos. Nosotros tenemos que transitar con una política para generar riqueza, porque es lo único que nos va a resolver los problemas sociales en todos los órdenes. El problema económico no se resuelve con dádivas, con ayudas, con planes sociales. Entonces, todo eso es fundamental, preparar un nuevo empresariado en la Argentina. Y después desarrollar la parte financiera para que esas industrias que se van a, o industrias o empresas que se van a potenciar tengan financiamiento nacional. Y no divisas, porque la divisa implica compromisos con el exterior que por cualquier fluctuación de cualquier orden, nosotros siempre somos los que pagamos los platos rotos. Entonces, todas estas cosas hay que conversarlas, mejorarlas y ponerla en agenda, porque ahora todo el mundo está ocupado en otra cosa. Nosotros, mientras ellos están ocupados a ver cómo ganan la elección y todo eso, nos estamos ocupados en cosas serias. O sea, esto es serio. La elección va a terminar dentro de un año y se acaba el problema. Se acaba el problema y se acaba el problema de lo que va a resultar, una improvisación al poder. Entonces habrá que poner gente a pensar la realidad del país y a partir de eso empezar a construir lo que realmente requiere, necesita y se adeuda a la Argentina. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la ignorancia y la incapacidad de nuestra clase política dirigente es la que nos ha llevado todo esto. O sea, no ha habido gente con capacidad para pensar el país. Por eso Perón era un genio, porque Perón pensaba el país. Y entonces, como líder, él sabía todo lo que había que hacer, todo lo que había que desarrollar. Por eso creó una clase dirigente que responsablemente se asumiera la conducción de las cosas que determinaban la riqueza del Estado, la riqueza de la Argentina. O sea, generar riqueza, porque si nosotros tenemos un proyecto político y no generamos riqueza, ¿qué le vamos a repartir a la gente? Dádivas, miserias, planes sociales, choripanes, marchas estúpidas para no conseguir nada. Nosotros tenemos que generar riqueza, pero a través del trabajo. Y el trabajo se hace a través de una organización, de una creatividad. Y para eso tiene que haber emprendedores que tengan la capacidad de prever lo que pueden hacer y cómo pueden multiplicar sus esfuerzos. O sea, la gente no tiene ganas de trabajar, pero hay que ver por qué no tiene ganas de trabajar. Eso es una cosa que no se ha estudiado en Argentina. Y se está lleno de vagos. ¿Y qué van a ir a trabajar si el tipo que va a trabajar se mata y no le alcanza ni para llegar a la mitad del mes? Entonces, hay que cambiar el paradigma y que esa gente que trabaje llegue, tenga acceso a la riqueza. Pero cuando te digo acceso a la riqueza no es ser millonario. Acceso a la riqueza es tener bienestar, tu casa, las posibilidades de tener tu vivienda, trabajo que te asegure la estabilidad, crear a tus hijos seguridad, educación, tener una protección social en cuanto al ordenamiento de tu salud, de tu bienestar. O sea, tener seguridad en la calle, tener esparcimiento para poder disfrutar, para poder que tu trabajo también te produzca un beneficio y vivir con comodidad y tener todas las necesidades que requiere un bienestar, que es agua potable, que es cloaca, que es comida digna, en fin, todo lo que requiere una sociedad en camino de evolución, una sociedad superada. Entonces, cuando vos ves que todo esto que hemos llegado, que está todo conflictuado, por donde vos veas y mires hay conflicto, es el fracaso de nuestra clase dirigente. Eso es lo único que te lo explica en minúsculos detalles. Nuestra clase dirigente no ha sabido ordenar, o sea, no han sabido capacitar gente, no han sabido crear un empresariado, que es lo fundamental. Como si vos no tenés un empresariado
No unos prebendistas como los que hay ahora de estos atorrantes, que son multimillonarios y que han llevado toda su fortuna afuera. Eso no es empresariado. Hay que generar un empresariado. Y nosotros tenemos que ir a la consolidación del empresariado de mediana empresa, porque ahí está la riqueza del país. En primer lugar está la fuente de trabajo, en segundo lugar estamos produciendo nosotros para nuestros alimentos. Mira, tendrás un ejemplo frente a tus ojos. Fíjate cómo funciona la economía y la política de los bolivianos. Ahí lo tenés, más claro, lo tenés frente a tus ojos. No lo ve nadie eso. Ningún político ve eso. Y ahí es un ejemplo que nosotros debemos aprender. Imagínate lo que se pudiera hacer planificando esto y estudiando el tema. Entonces, hoy vamos a concluir de que hemos aprendido algo, que sabemos que nosotros podemos llegar a transformar el país, pero te lo explico cómo. No es que yo digo, vamos a volver ¿a qué? ¿A hacer lo mismo? Sin ideas, sin capacidades para desarrollar nada. Sin gente que lo provoques y que lo ayudes y que le propongas cosas realmente donde el tipo se sienta involucrado y comprometido. Ese es el trabajo de que tiene que ser un político. Entonces, estos políticos, escucharlos a todos. Te los desafío todos los días. Escucharlos a todos a ver si hablan de estas cosas. En fin, mañana vamos a hablar del Banco del Pueblo. Pero hoy ya con esto es suficiente.